Entonces, al final de esta sesión vamos a construir un sistema de reporte de incidentes funcionando, pero al final de esta sesión vamos a tener el entorno de trabajo donde va a configurar la base de datos en Database con 4 tablas relacionadas entre sí y 3 niveles de acceso por colaborador, por supervisor y por administrador, cada uno con permisos distintos. Entonces, ¿cómo hacer que cada persona solo pueda ver exactamente lo que corresponde? A diferencia de otros de bases de datos donde se tiene que hacer mucha más configuración sobre quién ve qué, en Dataverse maneja a través de roles y a través de niveles. Los roles como pues ya se conocen, se describen como grupos de personas, por ejemplo, colaboradores, supervisores, administradores. Por ejemplo, un colaborador en un sistema real va a reportar los incidentes y va a dar seguimientos a sus propios casos. Un supervisor va a visualizar y gestionar los casos de su área y asignárselo a un responsable, y un administrador pues va a tener visibilidad total sobre todo el sistema. Entonces, un rol de seguridad va a permitir que los usuarios puedan crear, leer, escribir, eliminar, asignar o compartir información de las tablas. También tenemos lo que son las unidades de negocios, que lo más fácil para pensar es que funcionarían como los departamentos, ¿no? Tenemos departamento de producción, mantenimiento, logística, calidad, ¿no? Entonces, las unidades de negocio van a definir sobre qué información puede hacerlo. Y cada área de una empresa se configura como una unidad de negocio y cada empleado queda asignado a la suya. Entonces, al tener roles de seguridad y tener unidades de negocios, entonces pues, podemos construir, funcionaría similar a un organigrama, donde tenemos áreas, tenemos dentro de producción, por ejemplo, un supervisor y tenemos colaboradores, tenemos un administrador que sería la unidad de negocio raíz, y a través de esto podemos asignarle roles y unidades de negocio a cada usuario para que pueda trabajar sobre su propia información. Entonces, bueno, entonces ya aquí vamos a empezar a construir en vivo estos primeros cimientos sobre esta aplicación. Bueno, voy a ir aquí. Aquí yo ya tengo abierto esta, esta página, que es la de Make Power Apps, que es aquí donde se desarrollan las aplicaciones. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser crear el entorno. Y para crear el entorno, vamos a irnos a Power Platform en la barra de acá en el sidebar. Vamos a irnos hasta abajo y vamos a seleccionar Power Platform y vamos a seleccionar Centro de Administración de Power Platform. Esto nos va a llevar al centro de administración. Y aquí dentro vamos a irnos a al tercer icono, que es administrar entornos. Aquí nos van a aparecer todos los entornos que pues yo ya tengo creados en los que trabajo, pero para que sea un poquito más fácil de entender un entorno, va a funcionar como un tipo base de datos. Entonces dentro de esta base de datos va a haber tablas y dentro de este entorno va a vivir la aplicación. Entonces, y funciona mejor así, ya que se puede tener aislado para que, por ejemplo, ciertas áreas ciertas sucursales solamente tengan acceso a cierta información y no toda la información esté dividida en diferentes. Voy a ir aquí a nuevo y voy a empezar a crear mi nuevo entorno. En tipo, voy a seleccionar producción. Voy a dejar la región predeterminada. Aquí le voy a cambiar el nombre de cómo se va a llamar este entorno. Lo voy a llamar como la serie ABC de Power Platform. Y aquí en cambiar la configuración predeterminada, solamente voy a buscar donde dice desea agregar un almacén de datos de Dataverse y voy a seleccionar sí. Esto para que cuando se cree el entorno, pues ya tengamos ciertas tablas y podamos crear nuevas tablas. Voy a dar en siguiente. Aquí en idioma voy a dejar español, la divisa igual, aquí está en pesos mexicanos, en que igual podemos seleccionar dólares o otra divisa.
En grupos de seguridad, como no tenemos todavía ninguno, pero necesitamos seleccionar, le voy a dar clic seleccionar y voy a seleccionar ninguno. Y pues todo lo demás lo voy a dejar así y voy a darle clic en guardar. Y esto de aquí va a empezar a crear el entorno. Va a llevar un poquito de tiempo, no mucho, pero una vez que tengamos ya creado el entorno, podemos empezar a trabajar dentro de él. Aquí ya se está creando, se está preparando, todavía no existe. Vamos a esperar que se termine de crear. Y listo, aquí ya aquí le damos clic, ya podemos entrar a la configuración del entorno. Ya está validado, ya está correcto. Entonces ahora vamos a regresar a Power Apps y aquí en entorno vamos a seleccionar y en esta parte de aquí debe de aparecer mi nuevo entorno. Si todavía no aparece, voy a volver a actualizar la página. Vuelvo a dar clic en seleccionar y si sigue sin aparecer, lo que voy a hacer es, vamos a abrirlo. Voy a irme acá a entornos. Volver a actualizar. Voy a volver, voy a iniciar sesión. Ya me apareció. Ya se estaba todavía configurando, pero ya se terminó de configurar. Ya cambió lo que tenía. Ya me aparece como todas las opciones de configuración. Entonces aquí ya directamente me aparece la URL del entorno y al darle clic aquí, pues ya me va a mandar. Y si doy clic y si vuelvo a actualizar la página, ya me debería de aparecer en los entornos. No me aparece. Voy a ir a Power Apps. Déjenme revisar, ya debería aparecerme aquí. Aquí está, listo, ya apareció. Tarda a veces un poco en que se pueda crear el entorno, pero aquí está, ya está ABC Power Platform. Entonces seleccionamos este entorno y sobre este entorno es que vamos a crear las tablas. Y para crear las tablas, en la parte izquierda hay varias diferentes opciones, pero vamos a irnos a tablas directamente. Y aquí vamos a ver que ya hay ciertas tablas que ya están creadas, que son como las bases que se pueden utilizar o podemos crear las propias personalizadas. Las personalizadas pues van a aparecer en personalizadas, pero como no tenemos ninguna, pues no hay. Entonces para crear nuevas vamos a ir a nueva tabla y vamos a crear y vamos a dar clic en crear nuevas tablas. Cambiar, crear. Listo. Y como les mencionaba, vamos a crear 4 tablas. Aquí yo ya tengo mis tablas que vamos a crear. Una tabla de áreas y una tabla de categorías para las categorías de los incidentes, una tabla para los colaboradores y una tabla para los incidentes aquí es donde se va a ir guardando los incidentes que se vayan reportando. Aquí ya tenemos 4 opciones. Vamos a seleccionar empezar desde cero. Aquí ya nos aparece, esto de aquí es nuestra tabla, entonces para empezar a configurarla le doy clic aquí y en ver datos, en propiedades y la primera va a ser áreas, entonces voy a cambiar el nombre de la tabla a áreas. El nombre de la columna lo voy a cambiar a nombre, que va a ser el nombre del área, nombre. Actualizamos y vamos a crear un supervisor por área, pero como no tenemos todavía los colaboradores, la tabla colaboradores, vamos a dejar áreas, vamos a crear nueva tabla. Aquí está. Esta nueva tabla la vamos a llamar categorías de incidentes.
es donde son las categorías que se pueden reportar. Voy a propiedades, cambio el nombre y le doy guardar. Y a esta primera columna le voy a poner nombre y urgencia por defecto. Nombre de la categoría y otra columna. Para crear una nueva columna va a ser nueva columna, ya que va a ser urgencia. Como urgencia va a tener tres tipos de opciones, que va a ser baja, media, alta, crítica. Entonces, en el tipo de dato vamos a seleccionar opciones, luego opción, y aquí podemos agregar cuáles son las opciones que puedo seleccionar para esta columna, que va a ser baja, media, alta y crítica. Aquí está. Y en opciones predeterminadas voy a seleccionar baja por defecto. Y ya tenemos aquí nuestra categoría de incidentes. Voy a crear otra tabla que va a ser la tabla de colaboradores, que va a ser nombre completo, rol, área y usuario del sistema. Cuando se crea un entorno, se crean, como les mostraba, ya tablas por defecto, y una de esas tablas por defecto es una tabla que se llama usuarios se llama System User, pero es usuarios, y ahí almacena todos los usuarios que ya están dentro que tienen acceso a este entorno. Entonces, en vez de crear una tabla nueva, voy a buscar esta tabla. Aquí está System User, que se llama usuario. Voy a agregarla. Esta es una tabla que ya directamente crea Dataverse. Y aquí tiene toda la información de todos los usuarios del entorno. Podemos modificar y agregar las columnas que se necesitan, pero voy a crear una tabla nueva para no tener que modificar esta y voy a llamarla colaboradores. Está. Colaboradores. Me deja porque dice que ya hay otra tabla con ese mismo nombre, pero no, entonces voy a cambiarle nada más el nombre entonces. Y voy a cambiárselo a usuarios, porque colaboradores no me deja. So voy a cambiar usuarios. Y voy a guardar, que esto van a ser los usuarios de la aplicación. Esos son los usuarios de la aplicación que voy a crear yo, y estos de acá, la otra tabla de usuarios, son los usuarios del sistema que contienen información que ya viene en el sistema, como por ejemplo, aquí puedo ver los datos. Por ejemplo, nombre completo, unidad de negocio, título, posición, y aquí tienes más de 124 columnas, así que si agrego más, pues van a ser demasiadas columnas, entonces se pueden llegar a perder, entonces mejor tener otra tabla aparte. En esta tabla voy a agregar otros datos como nombre completo, rol, área y usuario del sistema. Voy a editar el nombre, se va a llamar nombre completo. Voy a actualizar este tipo de datos de línea. Otra columna que va a ser rol y área. Rol, que los roles van a ser colaborador, supervisor y administrador, entonces va a ser de tipo opción y va a ser colaborador, supervisor y administrador. Y por opción predeterminada selecciono colaborador. Y el siguiente es área. Y como área va a estar relacionada a la otra tabla área, entonces voy a llamarla área. Pero esta no va a ser de tipo opción, sino va a ser de tipo búsqueda para que busque los datos en la otra tabla. Y aquí voy a buscar en la tabla relacionada área, y aquí ya me busca que es área, que es esta tabla de acá que ya creamos, le doy guardar. Y como se pueden dar cuenta, entonces esta tabla ya está relacionada con esta otra tabla. A esto me refería con que en la tabla las tablas pueden estar relacionadas. Y la siguiente va a ser usuario del sistema. Usuario del sistema.
Y esta va a ser también de tipo búsqueda y va a buscar los datos en la tabla System User o usuario, que es esta tabla de acá. Y le doy guardar. Entonces aquí igual ya pueden ver que esta tabla está relacionada. ¿Y por qué relacionarla? Porque en esta tabla usuario ya tiene los datos como el nombre completo también y trae información sobre el correo electrónico y es lo que nos va a permitir que cuando un usuario cualquiera pueda entrar a la app ya no tenga que iniciar sesión, sino que directamente el sistema tome los datos de su cuenta y con ese pueda iniciar sesión y pueda saber qué rol tiene, a qué unidad pertenece y qué acciones puede realizar y cuáles no. Bueno, y ya que tenemos en área, como les mencionaba, había que tener un supervisor por área, entonces ya como ya tengo la tabla de usuarios o de colaboradores, voy a agregar el supervisor y va a ser de tipo búsqueda y va a ser de usuarios con ese final. Listo. Y ya, se dan cuenta, estas dos tablas están relacionadas entre sí y no hay problema en eso, que es algo que generalmente se puede hacer en SharePoint, pero tiene sus limitaciones, pero aquí pues es más fácil relacionar dos tablas entre sí. Y la última tabla que voy a crear es la tabla de incidentes. Voy a crear otra nueva tabla, agregar columnas y datos. Aquí ya me aparece. Voy a dar clic en ver datos, propiedades y le cambio el nombre, incidentes. Y en la primera columna, nueva columna, va a ser el título. Lo voy a actualizar, la nueva columna, va a ser descripción. Que podemos hacer aquí tipo de dato, va a ser texto y área de texto para que sea tenga mayor capacidad de texto. Y vamos a buscar estado del incidente dependiendo y este va a tener 4 tipos de estado: abierto, en proceso, resuelto y cerrado. Entonces aquí va a ser de tipo opción y aquí agregamos abierto, agregamos otro, va a ser en proceso, resuelto y cerrado. Y predeterminado va a ser abierto. Listo. La siguiente va a ser urgencia, que va a ser baja, media, alta, crítica. Urgencia va a ser de tipo opción, va a ser baja, media, alta y crítica, y de opción predeterminada voy a seleccionar baja. Esto no quiere decir que cuando yo creo un incidente, automáticamente le asigne una urgencia baja, sino que estas son las opciones, es predeterminado, pero ya en la aplicación con Power Apps va a tomar la urgencia a través, dependiendo de la categoría la categoría del incidente. Voy a darle clic aquí, guardar. La siguiente va a ser área responsable, o sea, sobre qué área se va a crear este incidente. Área responsable, que va a ser de tipo búsqueda y va a estar relacionada a áreas. Aquí está. Y categoría, que es la categoría del incidente. Categoría va a ser de tipo búsqueda y se va a relacionar con categoría de incidentes. ¿Listo? De hecho, aquí ya se puede ir viendo como todas las líneas que están saliendo de esta tabla y sobre cuáles otras se van a estar relacionando. Y reportado por, que va a ser quien lo está reportando. Este de aquí va a ser de tipo búsqueda también y va a ser con la tabla usuarios. Y asignado a igual a colaboradores. Asignado a va a ser igual a búsqueda usuarios.
Y el último va a ser la fecha de cierre. Última columna va a ser fecha de cierre. Y aquí va a ser de tipo fecha, entonces fecha y hora, solo fecha y guardamos. Listo. Y con esto ya tenemos nuestras 4 tablas para nuestra aplicación. Podemos ver aquí cómo están relacionadas la tabla incidente con todas las demás tablas. Y ya que tenemos todo eso, entonces ya que está todo bien, podemos guardar y salir. Y entonces estas tablas ya van a quedar creadas. Y lo siguiente, una vez creadas las tablas, sería completar esta tabla de roles. Esta, como les mencionaba, dentro de Dataverse existen los roles de colaborador, bueno, vamos a crear colaborador, supervisor y administrador, y esto dentro de cada tabla va a tener diferentes permisos como crear, leer, escribir, eliminar, anexar, anexará o asignará. Pero, ¿qué significa todo esto? Dentro de, por ejemplo, dentro de colaborador, dentro de la tabla incidente, va a poder crear a nivel usuario, significa que solamente él va a poder ver y crearlo, bueno, ver lo que él mismo cree, leer lo que él mismo cree, escribir sobre lo que él cree, pero no va a poder eliminarlo. O sea que si un colaborador no va a poder ver los incidentes de otro colaborador, a menos que se lo asignen al otro. Entonces ya una vez que se crean las tablas, aquí en personalizado podemos ver que están las tablas creadas. Vamos a actualizar. Aquí está, por ejemplo, aquí está categoría de incidentes. Aquí está usuarios. Ahora, como le mencionaba, vamos a crear estos y para crear esto vamos a regresar al centro de administración de Power Platform y desde aquí vamos a hacer las configuraciones de los roles. Aquí en configuración vamos a venir aquí a usuarios y permisos. Aquí, por ejemplo, antes de configurar los usuarios, vamos a configurar las unidades de negocios que pues serían como los tipos, los departamentos, ¿no? Entonces aquí vamos a crear una nueva unidad de negocios. Por ejemplo, vamos a crear la del departamento de calidad, que tiene como negocio primario, que es esta de acá, que es la principal, y vamos a guardar. Vamos a crear otra que, por ejemplo, va a ser la de producción. Y guardamos. Y de momento vamos a crear solamente estas dos unidades, producción y calidad, que vendrían siendo, y esta de aquí, la de ORG, es la principal, pero podemos cambiar el nombre aquí en edita. Voy a poner, por ejemplo, TTS y lo voy a guardar. Entonces, y aquí ya podemos ver que, por ejemplo, calidad está por debajo del 10, que es este, y producción también. Entonces sería como un organigrama con dos ramas. Y ya que tenemos estas unidades de negocio, podemos configurar los roles de seguridad. En usuario y permisos, vamos a roles de seguridad. Y aquí podemos configurar los nuevos roles. Por ejemplo, podemos configurar primero el de colaborador, que sería el primero este de acá. Y unidad de negocio, no vamos a seleccionar ninguno. Aquí vamos a seleccionar el principal. Y aquí solamente voy a llenar lo mismo con colaborador porque tiene que llenarse. Voy a darle clic en guardar. Luisa, Sí. sí, nos preguntan qué licencia estás usando para este ejemplo. Con esta licencia tengo la E5, pero para poder explorar como qué puedo hacer con Dataverse, con Power Apps.
pueden solicitar una opción, un mes de prueba o una licencia de Power Apps Premium o Power Apps per app, que es más barato, son $5 al mes. El de per apps, que te permite crear una aplicación y un entorno en Power Apps. Ok, gracias. Vale. Y bueno, aquí ya que tenemos el de colaborador, vamos a buscar las tablas sobre las que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí está la de usuarios. Perdón. A ver. Configuración. Aquí se van a hacer los roles de seguridad. Vamos a crear un nuevo rol, que es el de colaborador. Y van a ir sobre las tablas que ya habían mencionado. Ya listo, ya que se creó el de colaborador, aquí voy a ir a buscar la tabla, la que es de usuarios. Aquí está la tabla de usuarios y esta tabla de usuarios, por ejemplo, los colaboradores van a tener esa tabla colaborador de usuarios es la misma, van a tener solamente permisos para poder leer de organización, que significa que van a poder ver todos los usuarios que están dentro como de todo el sistema, solamente poder verlos, pero no van a poder crear ninguno ni eliminar ni nada, solamente es para poder que puedan ver y luego cuando se pueda asignar a un supervisor para que pueda atender el incidente. Por ejemplo, entonces aquí solamente leer, vamos a hacer en donde dice ninguno, seleccionamos y damos clic en organización y vamos a también en anexar a y vamos a irnos a organización. Vamos a buscar otra, por ejemplo, ya nada más para terminar, porque esto es como lo base, que sería la tabla incidentes. Buscamos la tabla incidentes, aquí está categoría incidentes, primero vamos a ir al incidentes. En incidentes solamente deberían de poder crear sobre lo que ellos mismos hacen, entonces va a ser a nivel usuario, leer usuario, escribir a usuario y anexar a usuario. Entonces aquí es esta segunda fila. En crear vamos a seleccionar usuario, en leer a usuario, en escribir a usuario y en anexar a usuario. Esto significa que solamente va a poder ver y crear en la tabla incidentes propios datos. No va a poder ver otros datos de otros usuarios ni tampoco modificarlos. Entonces, esos serían nada más los dos. Sería el mismo proceso para todos los demás para todos los demás roles y las demás tablas. Esta es la matriz. Y ya una vez que se haya configurado todo, voy a darle en los 3 puntos y le voy a dar guardar y cerrar. Y una vez que ya se guarde y se cierre, entonces yo ya puedo asignarle a un usuario. Por ejemplo, aquí yo puedo crear usuarios. Aquí ya que tengo, voy a irme a usuarios. Y aquí yo ya puedo ver los usuarios que tienen acceso a esta base de datos o puedo agregar un usuario nuevo buscándolo por su correo o su nombre. Por ejemplo, aquí voy a agregar este. Agregando usuario. Listo. Y aquí ya que se cree, le podemos seleccionar qué rol necesita y en este caso voy a seleccionar el de colaborador que aquí está y lo voy a guardar. Y damos clic en guardar. Y si actualizamos,
Ya podemos ver que aquí está el nuevo usuario y si le necesitamos agregar y como vamos y si lo asignamos a algún departamento, entonces vamos hasta abajo y aquí en ¿dónde está? En administrar equipos, pues aquí tiene por defecto que es el principal, pero administrar equipos, aquí puedo seleccionar las unidades de negocio que tenga yo creadas dentro del entorno. Entonces, pues sería prácticamente eso. En la siguiente sesión, pues ya yo vendría con todos los demás roles y todos los roles y todos los permisos para continuar con lo que sería la aplicación en Power Apps. ¿Sí? Y ya para terminar, pues entonces bueno, algo de un resumen de lo que estuvimos revisando, viendo en esta sesión, para terminar, es la claridad sobre qué herramientas ya se tienen en Microsoft 365. En esta solamente revisamos Dataverse, Power Apps y con esas son las que vamos a estar trabajando. Podemos ver que las bases de datos de un sistema lista con 4 tablas relacionadas, 3 niveles de acceso configurados, respuesta definitiva sobre qué utilizar, si SharePoint o Dataverse, y los cimientos para construir la aplicación en la sesión 2. Como le mencionaba, en la siguiente sesión vamos a empezar a construir la aplicación ya en Power Apps y vamos a darle diferentes experiencias de usuario dependiendo del rol y vamos a tener el formulario para poder hacer los reportes de los incidentes.